Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar nuestra reunión de oración esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría para penetrar en su palabra y en la revelación que Él tiene preparada para nosotros el día de hoy. Bien, solamente voy a hacer un pequeño ajuste aquí. Ya. Muy bien. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todo el tiempo, todos los días, estemos donde estemos, a la hora que sea y en la circunstancia en que nos encontremos, tenemos acceso al trono de la gracia para encontrarnos con nuestro Padre Celestial en presencia de ti, nuestro Señor Jesucristo, y guiados por tu Espíritu Santo que nos enseña en la palabra de Dios las cosas que es importante que conozcamos, que practiquemos, que las vivamos y que las compartamos a los demás, a aquellos que no te conocen, y también como testimonio nuestro a todos los que ya lo son, ya te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos, llévanos por esa senda a través de la luz de la palabra, de la lumbrera que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio al tema que hoy vamos a tratar y que tiene que ver con, pues, vamos a hacer una continuación para terminar con esta parte. Estamos viendo el temor al mal, que es muy extenso, pero tenemos que ir concretando. Estamos hablando de amargura o baja autoestima que abren puertas al mal, al mal. Hay dos versículos que quiero compartir hoy. El primero lo tratamos la semana pasada y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el otro versículo está en Santiago 3:14 y tiene que ver con la autoestima, lo que produce la baja autoestima. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, quiero aclarar que contención en otra versión es envidia. Si tienes celos amargos y envidia en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí está hablando el tema de la sabiduría, pero a fin de cuentas los celos y la envidia son parte de las cosas que desagradan a Dios, que son propias de nuestra antigua naturaleza o que estaban vigentes cuando nuestra antigua naturaleza dominaba sobre nuestro ser y apocaba o apagaba la influencia del Espíritu Santo, si es que ya lo teníamos. Eso sucede ahora, pero antes de que lo tuviéramos, pues era pues típico que anduviéramos frecuentemente en esas manifestaciones de la naturaleza de pecado. Bien, temor al mal. Dijimos que el mal es todo lo relacionado con las amenazas de pérdida o de ataque a ti, tus seres queridos o tus posesiones. Vimos esta imagen en donde analizamos el proceso de las heridas. Ahorita agregué ahí específicamente en amargura y baja autoestima, que vienen con resentimiento, escalan a rencor, suben a odio y terminan en amargura. Por otro lado, lo que nos sabemos que heridas son provocadas por el maligno y el camino que nos quiere hacer que sigamos es el que acabo de decir. Por otro lado, tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que nos guía a perdón, bendecir y orar, servir, amar y apoyar. ¿Qué pasa con el camino de la maldad? Una persona, si es cristiana, es carnal. Y si no lo es, pues ni siquiera ha conocido a Dios, es su modus vivendi, vamos a decir, su forma de vivir. Por el otro lado, en el área de en el camino por donde nos indica el Señor, el camino de la verdad, el camino
del bien y de la luz, al seguir esa senda, terminamos en una vida espiritual. Por un lado está la vida carnal que se deja llevar por las heridas. Todos tenemos heridas, ya vimos. Invariablemente tenemos heridas porque vivimos en un mundo que está inclinado a tratar de luchar por obtener algo a su favor, o simplemente desahogarse, o tal vez porque tiene un corazón que le engaña y pretende afectar a los demás. Entonces, eh, nosotros somos y debemos luchar siempre por ser el camino que nos indica la palabra de Dios, una vida espiritual. Bien, dijimos beneficios de perdonar. Recibo el perdón de mis pecados, ya que esta es una condición para ser perdonado yo. Me ayudo a mí mismo y sana mi herida. Cuando yo perdono, es un proceso de autosanidad. Autosanidad. Primero es porque la condición es para ser perdonado. Segundo, sana mi alma, sana mi corazón, sanan mis emociones cuando yo perdono. Es un proceso que a la mente natural le parece ilógico. ¿Cómo voy a dar si lo que hicieron fue afectarme? ¿Cómo voy a perdonar algo que me dolió tanto? Pues ese proceso es el que te ayuda a sanar. Tercero, me ayudo a mí mismo a liberar a Dios, atención, para hacer su obra en mí. Cuando sucede, sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Aún las heridas podemos crecer espiritualmente cuando las encaminamos por la senda de la verdad, de la palabra de Dios. Cuarto, ayudo al otro, al mi ofensor, al que me maltrató, me hirió, me humilló, a liberarlo para que Dios trate con él. Se trata de que no es una venganza oculta aquí. No, se trata de que por amor yo dejo al otro que Dios trate con él para que lo guíe, para que si es necesario le muestre la situación que está viviendo, que hizo, y pueda solucionar el pecado que cometió para el ofendido. En este caso, a mí, como dice aquí este número 4, y mientras yo no lo haga, yo estoy deteniendo, porque yo estoy tratando de tomar la venganza en mis manos. Bien. 5, no restrinjo el poder de mi fe. Mi fe sigue creciendo, sigo andando en la palabra, siguen operando en mí las bendiciones que Dios me envía cada momento, cada día. Y aparte, eh, fluye la vida espiritual. Ustedes saben que un recipiente puede estar agrietado. Lo veis, platicaba algo de esto Carlos el domingo, puede estar agrietado, y la bendición que derrama Dios sobre ese vaso de barro se escurre y se pierde lo que Dios nos da. 6, mantengo mi comunión con Dios. Qué importante es esto. Se rompe cuando no perdono. Tristemente, nosotros somos ofendidos, pero el mandamiento es: perdona al que te ofende, bendice, todos los demás mandamientos, que estamos claros en que nos toca a nosotros actuar haciendo el bien, respondiendo con bien y no con mal. Y 7, no adquiero una impureza espiritual, mancha mis vestiduras. La impureza espiritual hace maloliente las vestiduras, las mancha, y nuestra relación con Dios se ve interrumpida. Bien, ¿cómo perdonar? Dijimos, hay que tomar la decisión de hacerlo. Segundo, depender del Espíritu Santo para hacerlo. Busca a Dios, habla con el Señor y dile: Señor, tú sabes que esto me hirió, me ofendió, pero Señor, necesito tu ayuda. Tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres el Todopoderoso que puede ungir, que puede poner ese ungüento en mi herida para salir adelante, para que cicatrice y no que se infecte esa herida y produzca toda la serie de cosas que vimos en el lado que sugiere el maligno. Nosotros somos los que tomamos por el lado que sugiere el Señor, el Espíritu Santo en la palabra. Depender del Espíritu Santo, tenemos la escritura, tenemos la oración, tenemos la comunión íntima con el Espíritu. Y tercero, obedeciendo a Dios. Ora y bendice.
Nunca maldigas. Paga bien por cada mal que te haga. A quien perdonar, a todo el que te ofenda o hiera. No hay límite. Pero es que no es de la iglesia, no hay límite. Pero es que ni siquiera es cristiano, no hay límite. Pero es que lo que hizo es inaudito, no hay límite. Perdónalo. Segundo, a ti mismo. Hay ocasiones en que vivimos con una culpa y la mantenemos durante nuestra vida y vamos arrastrando ese peso, esa cadena, o lo traemos como un yugo sobre nosotros. No nos deja vivir, no nos deja movernos, ni siquiera a veces respirar libremente, porque hay amargura. Finalmente va a llegar a eso, resentimiento, rencor, odio y amargura, como lo vimos en la imagen anterior. A Dios, perdonar a Dios si es que estás enojado contra Él, más vale hacerlo, más vale. Dios entiende que somos carne, pero hay un límite para inmediatamente resolver nuestro problema de ese enojo. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Que no se oculte el sol ese día antes que hayas resuelto ese problema. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuarto, a una situación, algún objeto que te dañó. Muchas veces se guarda rencor contra una casa, contra una con cualquier situación que viviste. Ya no quiero volver a este lugar me trae muy malos recuerdos. Estás viviendo otra vez la herida y se está infectando. Tú sabes que una infección trae pudrición y contamina todo lo demás. Bien, vimos esta como última pantalla la semana pasada. Está hablando del Señor Jesucristo, primera de Pedro 2:22, y dice, el cual no hizo pecado, y aún sin hacer pecado, ni hallarse engaño en su boca, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Eso es lo que debemos hacer. Es difícil, sí, cierto. La verdad, sí. Depende de qué tanta está en control tu espíritu o tu alma o las pasiones que están desarrollándose. Sí es difícil, pero eso es algo que debemos hacer los hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos la naturaleza y el Espíritu Santo que nos ayuda. Podemos, en el libre albedrío que el Señor nos dio, hacerle caso a la antigua naturaleza y guardar ese resentimiento y ese distanciamiento, o obedecer a Dios y empezar a bendecir, apoyar. Y Hebreos 10:30 que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Bien, hasta aquí llegamos la semana pasada. Quiero orar de nuevo aquí, porque es importante que todas estas cosas que repasamos queden muy grabadas y sean activas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque de no ser así, no seríamos representantes dignos del Señor como hijos, porque sed santos como yo soy santo, dice el Señor. A nosotros nos toca buscar la santidad, y la santidad incluye, entre varias otras cosas, el perdón. El perdón es importante por muchos motivos que ya vimos aquí. Vamos a orar, Señor, que esto sea una realidad en mi vida, en la vida de todos mis hermanos en la iglesia, Señor. Que no sea simplemente un de vez en cuando, y si no fue muy fuerte y si cumple ciertas condiciones, sino esa sea mi forma de vida. Sé que en ocasiones será difícil, Señor. Sé que hay ocasiones en que las palabras, las acciones, lo que se hizo de delante o detrás de mí, de cada uno de nosotros, nos va a herir. Sabemos eso. Todo mundo tenemos una carga, una gran carga detrás de nosotros, que tenemos un equipaje que tenemos que llevar durante nuestra vida, pero que para aligerarnos la carga debemos deshacernos de todas esas heridas a través del ungüento que nos da tu Espíritu cuando perdonamos. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Siempre podemos acudir a ti para buscar tu perdón. La condición es que nosotros perdonemos. Gracias, Señor. Sí queremos hacerlo y queremos vivir para agradarte a ti. Tú nos compraste, nos rescataste del mundo de la esclavitud del pecado y de la naturaleza de pecado. Ahora, hoy, podemos nosotros llevar esa vida que menciona tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa gracia
viviendo en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, es un mandamiento, yo os digo, amad a vuestros enemigos. 1. Bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que te aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son 4 cosas que el Señor puso como mandamientos para nosotros. Son mandamientos. No son qué bonito el que haga esto, qué sugerencia tan hermosa. No, son mandamientos del Señor. Y el que no cumple sus mandamientos peca. Así es que para no vivir en pecado, obedezcamos. Lo ideal, lo mejor, lo espiritual sería hacerlo por amor al Señor, por agradar al Señor. Pero si no estamos en ese momento claros, no caigamos en ofender al Señor y apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mediante el apóstol Pedro, nos dice en 1 de Pedro, no devolviendo, nunca devolver mal por mal. Primero, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Debemos hacer lo contrario que lo que nuestra naturaleza de pecado casi en automático hubiera respondido. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendiciones. No podemos dar algo que no tenemos, pero somos llamados para heredar bendición. Podemos bendecir al que nos hace mal. Recordemos que el que nos enseñó eso fue el Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos lo enseñó durante toda su vida, cuando se acercaban los pecadores, los rechazados, aquellos que el pueblo y los fariseos señalaban y criticaban. Aún en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu, mediante el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, hasta ahí. Todos estos son mandamientos. Son parte de lo que tenemos que aprender cómo reaccionar. ¿Qué voy a hacer cuando me ofenden? Cuando me maldicen, cuando me aborrecen, cuando me ultrajan, cuando me persiguen, etcétera. Todo es parte de nuestras reacciones como hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres hijos del Altísimo, del Santo, poderoso Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, si quieres obtener esto, si quieres vivir así, refrena tu lengua del mal. Condición para amar la vida y ver días buenos, pon un candado a tu lengua. Recordemos que es un mundo de maldad, es tremendo. Ahí viene muy claro en Santiago. Y sus labios no hablen engaño, del que quiere amar la vida y ver días buenos. Quítense, dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mandamientos del Señor. No importa que no hayan sido por la boca del Señor, pero son del Espíritu Santo a través de los apóstoles que el Señor Jesucristo eligió. Toda amargura no es aceptable, ni enojos tampoco. Si te enojas, resuelve tu enojo rápidamente. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo peco? Si se oculta el sol ese día. Si termina el día y sigues enojado, es un pecado. Le abres puerta al maligno. La ira, la gritería y maledicencia y toda malicia es pecado. Este mismo versículo en otra versión dice, saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Ahí van muchas cosas incluidas que todos entendemos. Amargura. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia, una herida, a fin de cuentas. Eso es lo que es la amargura. Y contamina a otros. No solamente me contamina a mí, y contamina no solamente
nació en mis emociones, me hirieron en las emociones, invade mi alma y contamina mi cuerpo y a mi espíritu y entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Las heridas también pueden ser ocasiones de derecho para los demonios. Eso no es nuevo, eso ya lo vimos. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo se interrumpe la gracia de Dios en nosotros? ¿De qué manera se interrumpe? Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe para obtener la gracia de Dios. Hay un muro, hay una cápsula, hay un impedimento serio para recibir la gracia cuando hay una raíz de amargura. Cuando llegaste por el camino sugerido por el maligno, cuando te fuiste por el camino de la carne y no por el camino del espíritu. Y por ella muchos se han contaminado, no solo tú, no solo yo, sino que esa amargura va a empezar a contaminar a los demás. Una raíz que sale aún como las de muchos árboles que brotan de la tierra, rompen muros, quitan, levantan banquetas. Esas son tipo lo que hace una amargura de corazón. Sus palabras, su rostro, su lenguaje verbal, su lenguaje corporal, todo habla de que hay amargura. Y la gente tiende a separarse de la gente tóxica, llena de amargura. Bien. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Voy a decir algo que tal vez sea muy trillado y que está muy repetido y que sí lo escuchamos y decimos, sí, sí, claro, amén, amén, amén. La mentira, no hay mentiras blancas, no hay mentiras pequeñitas, no hay mentiras justificadas. La mentira es mentira. La mentira es lo contrario a la verdad, sea poquito, sea mucho. Cuando no es verdad o no lo dijiste, estás ocultando la verdad. Bien. Aquí en este versículo dice, así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Tú no te haces daño a ti mismo si eres una persona normal, pero las mentiras afectan al cuerpo de Cristo. Vamos a orar, Señor. Queremos obedecer todos estos mandamientos. Es muy clara tu palabra cuando nos guías por el camino de la justicia, el camino de la verdad, aquellas cosas que te son agradables. Cumplir con tus mandamientos no es algo que nos debe dar gloria, es una obligación para cualquiera que se jacte de ser cristiano. Cualquiera que se diga creyente en Jesucristo debe andar como Él anduvo, dice tu palabra. Nosotros sabemos que todo esto es el perfil de lo que no debemos hacer cuando dices que no lo hagan y de lo que debemos ser y hacer cuando dices bendiga, no tomen venganza ustedes, etcétera. Esos son los dos caminos a seguir, el camino de la carne y el camino del espíritu. Obedecer tus mandamientos es andar en el espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos cómo agradarte a través de tu palabra. Aquí está. No solamente cuando servimos, cuando hacemos una obra para el Señor, sino nuestro comportamiento como hijos en santidad, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y es estorbada la gracia y caemos en carnalidad. Gracias, Señor, por darnos estas claras pautas a seguir en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. El 4:26 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Ya lo dije varias veces en la versión Reina Valera. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Cómo le di oportunidad? ¿Cómo le abrí puertas al diablo? Permanecí en pecado, en ira, en enojo. Permanecí en enojo. Sí, claro, en pecado. Pero permanecí enojado, se acabó el día y eso empezó a crecer. Es una semilla, el enojo, la ira, todas esas emociones van creciendo
y van contaminando, se extienden a la mente en contra de las personas, se extienden a hacer daño a los demás y a la misma persona. Hay gente que se enferma físicamente porque guarda amargura en su corazón. El que era ladrón debe dejar de robar y empezar a trabajar haciendo algo provechoso con sus manos. Varias veces he dicho, robar también es no cumplir con un tiempo señalado para llevar a cabo algo y tomarlo como si, bueno, así todo el mundo queda mal. Perdóname, pero le estás robando tiempo a la otra persona. Debemos ser justos y darle a la persona lo que nos gustaría que nos dieran a nosotros. Si tú tienes una cita, cumple con ella. No es aceptable el decir, bueno, todos llegan mal. Una vez oí, y creo que lo he comentado, no sé si aquí, pero en la iglesia sí. Una vez oí a un hombre no cristiano, iba a haber una boda, y este señor, que yo apreciaba mucho, dijo, ¿a qué horas es? ¿A qué horas quedó de empezar? No, pues que, no sé, 7:30 de la noche. Él dijo, 7:30. No, hombre, no te preocupes, los cristianos a las 8:30 van a empezar, vas a ver. Siempre quedan mal. ¡Wow! A mí sí me avergonzó eso. Un concepto de un hijo de Dios, el cual debe de andar como nos enseña nuestro Padre, en andando en la luz, dando testimonio, cumpliendo y considerando a los demás como superiores a mí mismo. No, yo me doy el lujo de empezar tarde. Todas las personas que llegaron ahí fueron saqueadas, fueron robadas, se les robó tiempo de su vida. Y tenemos que dar cuentas, por supuesto. Esto no queda en que, ay, bueno, pues a todos les pasa. Cuidado, que no te pase, que no me pase a mí también. Quedamos mal y eso está pésimo. Bien. Dice, el que era ladrón debe dejar de robar y empezar a trabajar haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Se trata de robar algo, tal vez objeto, pero también, repito, para mí recuerdo muy bien esa experiencia que viví y esa vergüenza que pasé ahí. Y dije, bueno, pues mira, yo te pido perdón por las veces que alguno de mis hermanos ha quedado mal. No digan malas palabras. Stop. No digan malas palabras. No es aceptable que salgan malas palabras. Que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro, dijo Jesús, no lo de afuera. Las malas palabras contaminan, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Luz y sal, no tinieblas y sal ya pasada. El 30 dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo. Fíjense cómo podemos entristecer al Espíritu Santo que vive en ti y en mí cuando recibimos a Jesucristo. Él nos concede el Espíritu Santo, es el sello, es la garantía, es nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro guía, es el que intercede por nosotros. Ese es el Espíritu Santo, es Dios mismo viviendo en ti y en mí. Pero podemos entristecer a Dios. En lugar de agradarlo, en lugar de que Dios diga, me siento complacido de ver tu comportamiento, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado, el Espíritu Santo. Ya vemos que el Espíritu Santo está en comunión íntima con nuestro espíritu y estamos en el fuego del Espíritu. Así está representado. Recuerden que eran lenguas de fuego en el día de Pentecostés, donde irrumpió el Espíritu Santo y se presentó en el bautismo de Jesús como paloma. No es ni paloma ni es una llama, es el Espíritu de Dios, es un Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos entristecerlo? Se apagan, deja de estar en su primer amor y se empieza a enfriar. Pasa por tibieza y puede estar hasta frialdad, hielo. Saquen de su vida la amargura otra vez,
el enojo, de nuevo, los insultos, otra vez, los gritos y toda clase de maldad. Así estamos entristeciendo al Espíritu Santo, disminuyendo esa santidad que debe haber en nosotros, la luz de nuestra lámpara, el aceite de la lámpara, como el de las vírgenes, se escasea cada vez que hacemos esto. El Espíritu también se representa como la unción, el aceite, el aceite. Cada vez que dejamos libre vía para que se manifiesten estas acciones, estamos entristeciendo y disminuyendo. Nuestra vida espiritual se disminuye, la carne empieza a crecerse. Sean amables y considerados unos con otros para que de nuevo sea en todo su tamaño, su esplendor, el Espíritu viviendo en nosotros. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Bien, vamos a orar. Señor, nunca, jamás queremos llegar al término de decir que se enfrió, que se hizo tibio. Sabemos que tú aborreces, tú vomitas a los tibios, porque son parte de tu cuerpo, pero no puedes tolerar algo que te hace daño en el cuerpo y es expulsado a través del escupirlo. Señor, queremos ser parte de los hijos de los cuales tú digas, voy a seguirte dando talentos o minas para que sigas invirtiéndolos en el reino, con unas manos limpias, con una acción que te agrade a ti, con un compromiso por hacer que todas las cosas que hagamos, lo hagamos para ti, Señor, y para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Gracias por enseñarnos, Señor, de todos los contaminantes, de lo que tú aborreces, de cómo debemos evitar entristecer al Espíritu Santo y todos los ejemplos que tú nos diste, Jesús, y nos hablas en tu palabra. Bien, en el nombre de Jesús, aquí terminamos lo que es amargura. Quiero empezar de una vez a ver lo que tiene que ver con baja autoestima. Bien, empecemos por definir, por entender, por baja autoestima. Creo que muchos conocemos, pero es necesario aclararlo. La autoestima de una persona es el grado en que uno se siente seguro, valioso y digno de respeto. Digámoslo así. Cuando la autoestima de una persona cae, puede influir en su bienestar general. Uno dice, no, bueno, pues es que trae un complejillo por ahí, trae baja autoestima, es que de niño, es que tuvo, es que... Y sacamos mil, pero esa persona se le van a afectar las demás capacidades de su ser. Recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Bien, todo se ve afectado. Las personas con alta autoestima a menudo se sienten bien con ellas mismas y con su progreso en la vida espiritual. Por supuesto, en todo tipo de actividad. Las personas con baja autoestima, en cambio, frecuentemente sienten vergüenza, culpa y dudas en todos los ámbitos de su vida. Por eso afecta en todos los ámbitos de la vida. En todos, en tu seguridad en el trabajo, en tu comportamiento espiritual, en tu forma de ser y hacer las cosas. A menudo pasan mucho tiempo criticándose a sí mismos. Ay, es que yo no, ay, qué tonto soy. Siempre que oigo eso, le digo, por favor, retira lo dicho. Inmediatamente retira lo dicho. Cancélalo, deshazte de eso. Tú no eres así. Dios te ve diferente. Empieza a verte como Dios te ve y no como el diablo te sugiere y a tu antigua naturaleza y tú te lo crees. La baja autoestima es un síntoma de varias afecciones de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Esos son síntomas. Siempre ansioso. Y la depresión típica de un problema de afectación de estima. Primera de Samuel 9:20. Quiero dar un ejemplo. Otra vez vamos a tomar como ejemplo a Saúl. Dice 1 Samuel 9:20, y de las asnas está hablando Samuel a Saúl, todavía no era rey,
pero tenía Dios un mensaje que darle a través de Samuel y le dice, salió a buscar las asnas del papá de él, se perdieron y salió con un criado a buscarlas. Y por revelación de Dios, el profeta Samuel le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Ya las encontró tu papá. ¿Cómo supo? Pues era profeta, tenía revelación de Dios. Más para quién, más para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. ¡Pum! Sigue la revelación, pero ahora fue una bomba para él, para Saúl. ¿Para quién son todas las cosas codiciables? ¿Para quién es un estatus especial en Israel? ¿Para quién es un trono en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Al recibirlo tú honras a tu familia. En el 21 dice, Saúl respondió y dijo, fíjense cómo actúa la baja autoestima. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Soy de la tribu chiquita, de las 12, yo soy de la tribu más pequeñita, de la de Benjamín. Primer punto, baja autoestima presentándose, diciendo, yo no valgo la pena, te equivocas. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. No basta con que es la tribu más pequeña, sino dentro de las familias de ahí, mi familia es la más pequeña. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Por qué me estás diciendo eso si yo soy el menos adecuado? Menos adecuado. Me recordó mucho a Moisés cuando dijo, Señor, envía otro, yo no, Señor. No, yo no, Señor. No hice yo la boca, el oído. Le dijo Dios, dijo, no, pero yo no, envía otro. Y Dios tuvo que elegir a Aarón. Aquí, aún así, siguió adelante. En el 17, en 1 Samuel 15, 17, y dijo Samuel, aunque ahora viene cuando Saúl ofreció un sacrificio porque Samuel se tardaba en regresar. Voy a quitar esto. Samuel se tardaba en regresar para ofrecer el sacrificio. Los únicos que podían ofrecer sacrificio ahí era el profeta y los sacerdotes. Bien, se tardó Samuel, Saúl esperándolo, el ejército se le empezaba y la gente que lo acompañaba en la guerra se le empezaron a desertar, se iban yendo. Y este se apuró porque dijo, se me van a ir todos, tengo que hacer algo para que no se vayan. Voy a invadir, no lo dijo, pero lo hizo. Invadió una función que no le correspondía y eso ofendió al Señor, porque si el Señor da algo y alguien lo quiere invadir, quiere hacer esa función, el Señor se molesta. Recordemos que 2 de los hijos de Aarón fueron muertos el día que ofrecieron incienso, dice incienso no agradable a Dios o desagradable a Dios. No era de la forma que lo deberían hacer. Por lo tanto, si estás violando una orden específica de Dios, estás en problemas. Y dijo Samuel a Saúl, cuando lo vio y oyó que también había guardado la vida del rey y habían conservado las vacas y todo por su propia conveniencia de Saúl, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Eras pequeño, ¿que no te bastó con ser jefe de las tribus y que te haya puesto Dios, que Dios te haya escogido para hacerte rey sobre Israel? ¿No te bastó eso? ¿Ahora quieres invadir otra función? Recordemos que eran reyes, profetas y sacerdotes. Eran las 3 funciones más importantes en Israel, en el Antiguo Testamento. Él era rey, invadió lo que debió ser hecho por Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué no escuchaste al Señor sabiendo que estás invadiendo? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Preferiste conservar los asnos, las vacas y todo lo que habías quitado
al rey al cual habían combatido y aparte le conservó la vida. Eso es lo que había hecho. ¿Qué consecuencias del pecado de la desobediencia causada por baja autoestima? El 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya no tenía la unción. Había sido ungido por Dios. El Espíritu Santo se retiró. Qué tremendo es esto. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo, un espíritu inmundo. Se abre la puerta al maligno, se abre la puerta a los demonios e inmediatamente que salió el Espíritu Santo, se quedó sin la protección del Señor. Pecó de la peor manera, invadió, desobedeció. La desobediencia siempre, así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición y abre puertas al diablo. Saúl tiene celos o envidia, digamos. Celos y envidia. Y se enojó Saúl en gran manera. Estamos ya en el capítulo 18. Con respecto a la hora de ser desechado, fue ungido por Dios David, aunque todavía no había sido puesto en el trono, ya tenía las manifestaciones de la presencia del Espíritu actuando y venciendo en la guerra. Y les desagradó este dicho. ¿Cuál? Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. Saúl venció a los 1,000, pero David a los 10,000. Decía la gente, gritaba la gente, Saúl venció a los 1,000, David a los 10,000. Y eso es celos que produce envidia o causados en una raíz de envidia, pecado delante de Dios. Más puertas abiertas. No le falta más que el reino. Perdóname, rey Saúl. Le falta el reino por un ratito. Ya está ungido. Es tiempo de que llegue el momento de Dios para que tú seas quitado y sea puesto el rey que Dios escogió, David. David. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día lo odiaba. Había amargura en su corazón, celos, resentimiento, etc. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí. La siguiente ocasión vamos a ver. Ok, muy bien, de acuerdo. ¿Cómo combato contra eso? ¿Cómo, si he tenido manifestaciones de baja autoestima, y creo que de una forma u otra esto es parte de la antigua naturaleza, es parte de algo que nos afecta, de algo que viene desde el vientre? Entonces tenemos que ver, ok, ¿qué voy a hacer para derrotar, quitar, sacar de mi vida, de mi ser, esa baja autoestima que me lleva al pecado, y el pecado de la desobediencia abre puertas al maligno? Lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Ahí vamos a seguir con esto y vamos a profundizar un poquito más en cómo hago para no ser afectado por mi baja autoestima. Oremos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en cada ocasión tú nos abres o nos recuerdas a muchos que ya lo conocen y a otros les abres la claridad, les abres la mente y el entendimiento para que podamos entender que la baja autoestima nos lleva al pecado, a la envidia, a los celos, a la venganza, al odio también. Es la ruta de la carne, la ruta del maligno, la de la carne. Señor, gracias. Ahora, Señor, sabemos que tú eres nuestro guardador, sabemos que tenemos a tu espíritu habitando en nosotros. Lejos esté de nosotros el entristecerte, Señor, el maltratarte, siendo que tú eres bondadoso. Nos das la gracia, nos das amor, nos guías, nos consuelas, nos defiendes, nos aconsejas y muchas cosas más. Intercedes por nosotros ante el Padre, Señor, y a través de maneras en que nosotros no entendemos ni podremos entender hasta que estemos en tu presencia. Señor, entenderemos todas las funciones de las que eras activo en nuestro ser. Lejos esté de nosotros el ofenderte. Muchas gracias, Padre, por la revelación que nos das en tu palabra, por enseñarnos a ser parte de tu familia, Señor. Buenos ejemplos de los hijos de Dios, buenos embajadores del reino de los cielos, para hacer luz
en las tinieblas y sal que preserva de la corrupción y de la maldad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Seguiremos abundando, Señor. Queremos practicar lo que ya sabemos. Gracias, Señor, por todos aquellos que está sanando, aquellos que tienen aún diagnósticos bien fundamentados y bien estudiados por la ciencia médica, pero que cuando tú llegas, Señor, cambias las cosas, transformas la situación crítica en una situación de bendición. Gracias, Señor, por todos aquellos que están ahora mismo, tal vez encerrados, pero que tú estás ahí, tú convives con ellos, Señor. Gracias, gracias porque tú estás ahí y tu espíritu vive en ellos. Aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, ahí está tu espíritu, también ministrándoles, guiándolos, preparándolos para lo que van a hacer cuando salgan de ahí. Gracias, Señor, por Señor, bendice los diezmos y ofrendas que todos te damos, Señor. Es parte del trabajo, es el resultado del trabajo que por tu misericordia y tu bondad nos das las oportunidades y traemos delante de ti para que sea bendecido y sea usado para el extendimiento de tu reino, para que tu gloria se manifieste, para que cada vez haya más. Sabemos que los campos ya están blancos, ya se requieren obreros para levantar la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos, dijiste, Señor Jesús. Nosotros, aparte de que somos colaboradores de Dios, también en el extendimiento del reino. Bendice a mis hermanos, Señor. Sácalos de cualquier situación de amargura, de resentimiento. Sana las heridas. Pon el ungüento de tu aceite, Señor. Al que tenga baja autoestima, Señor, cúbrelo. Muéstrale que desde que recibió a Jesús en su corazón, su vida es nueva. Ya no tiene que vivir las formas antiguas, lo que le sugiere su antigua naturaleza. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas fueron hechas nuevas. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos. Ay, no estoy seguro. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a